Muy bien, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Muy contento de poder participar una vez más en un Social Media Day. Estoy muy feliz. Vamos a hacerlo rapidito y al toque. Hago lío. Quise hacer algo que no debía. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es la idea de lo que quiero charlar hoy? Es tratar de contar un poco esta matriz interpretativa, esta idea que estamos trabajando, como les contaron recién, con Juan y con Miriam. Estamos trabajando ya hace casi 2 años en esta idea de empezar a reflexionar sobre este fenómeno que a veces llamamos de los influencers y que solo restringimos a las redes sociales o a ciertas redes sociales o a cierto tipo de influencers o a cierto tipo de personas, poder pensarlo desde otro lugar, desde un lugar que tiene que ver, en el caso de Juan, con el mundo de la publicidad, en el caso de Miriam, con respecto a las comunidades y la vida dentro de las organizaciones, y yo, bueno, un poco hablando acerca de lo que yo puedo entender a partir de la reflexión filosófica, de la reflexión sobre la comunicación, de mi rol como periodista y eventualmente de un viejo usuario de redes sociales. Para nosotros, nuestra idea de cultura de influencia es tratar de encontrar una matriz interpretativa que nos permita comprender qué es lo que estamos viviendo en este momento, que excede con creces simplemente lo que sucede en determinadas redes sociales o con números como antes se pensaba, simplemente cuantitativos, ¿no? Métricas vinculadas con la cantidad de followers o la cantidad de reach. Lo que nosotros tratamos de pensar es a la cultura de la influencia como un emergente de un montón de cambios que se vienen dando y que quizás se catalizaron en esta segunda década del siglo XXI y que tiene que ver cómo el modelo de la comunicación, no solamente en los medios tradicionales, sino también, vamos a ver en este ratito que vamos a compartir conmigo, en ciertas comunidades, pero también dentro del mundo de la publicidad, de las empresas, se va dando. Para nosotros, la cultura de la influencia surge de un montón de la unión de un montón de factores. Alguno de ellos tiene que ver con justamente esta famosa frase que escuchamos tantos años y que ahora quizás en tiempos de pandemia la escuchamos más, que tiene que ver con la transformación digital. Para nosotros es un mindset, es una manera de entender una cultura, no es simplemente pasar a entornos digitales. La idea de que el modelo tradicional de publicidad se disipó, se murió o cambió. Esto lo estamos viendo sobre todo, por ejemplo, en la presentación que acabamos de ver en el Social Media Day. La idea es que tenemos todo el tiempo teléfonos celulares en la mano, siempre hay pantallas, siempre hay tablets, siempre hay teléfonos. La idea de que durante mucho tiempo algunas de las categorías que estuvimos usando a la hora de pensar estos entornos digitales, como por ejemplo la idea de que éramos fans de una marca, por ejemplo, en Facebook, algunos recuerdan esos momentos, la idea de la marca como experiencia, todos estos conceptos, los cuales hemos trabajado un montón, finalmente empezaron a mostrar cierto hartazgo en el público y también sus limitaciones. Por otro lado, el consumo on demand de contenidos, como sucede en Netflix, como sucede en Spotify, como sucede en plataformas, por ejemplo, como Flow, hacen que ya no tengamos, como antes, estos consumos del storytelling tradicional en los medios que conocíamos hasta hace muy poco, sino que pasan a ser las redes sociales, los shipeos, ¿no? Cuando quizás nosotros estamos alentando parejas, ¿no? Que se dan en Instagram o que estamos viendo fenómenos como, por ejemplo, los que se genera con el K-pop en varias redes sociales. Todo eso son elementos que se van generando junto con otra problemática que también nos interesa, es, bueno, qué es lo que sucede con la libertad, con el libre albedrío, cosas que son clásicas de la reflexión filosófica dentro de estos entornos digitales. Este nuevo escenario de la cultura de influencia para nosotros se abarca, y esto es un poco el plan de nuestro libro, por un lado en el mundo del marketing, de la publicidad, en el mundo de la comunicación tradicional, sucede también en la política. Es difícil pensar el escenario actual de la política sin hacer referencia al poder de las redes y al poder de aquellos líderes que quizás no se reflejan con la cantidad de votos, a veces sí, pero que tienen un peso dentro del discurso público, dentro de las mismas compañías, con redes sociales internas, que es lo que sucede con los influencers dentro de cada empresa, y específicamente lo que vamos a dedicar hoy en este ratito con respecto a las comunidades. ¿Ok? Antes de arrancar con todo eso, una buena manera es pensar qué sería un influencer. Todos tenemos en la cabeza qué nos parece que es un influencer, posiblemente esa definición sea la correcta. Nosotros queremos traer otra, una
que acá traemos a alguien que muchos conocen y que hemos querido mucho, que es Darío Laufer. Darío Laufer tiene un texto que se publicó en 2017 en donde él define a un influencer como alguien con 3 características. Alguien cuya opinión es tenida en cuenta, la definición clásica de la influencia, del líder de opinión, que es interesante. Una característica distintiva que tienen los influencers, que nos van a permitir separarlo de la clásica celebridad o de alguien que es una celebrity fuera de las redes sociales, pero que dentro de las redes sociales tiene muchos followers y no necesariamente es un influencer, que es percibido como un par genuino. Yo generalmente a los influencers los trato como alguien que yo podría invitar a un asado, ¿no? Capaz no invitaría a un asado a Pampita o a Tinelli, me pondría nervioso, pero mucha de la gente que yo sigo y en la cual su opinión yo creo y que me siento cercano y que veo todos los días a partir de stories, de tweets, de lo que sucede en TikTok, sí lo podría invitar a mi casa a comer un asado y no me daría vergüenza. La tercera característica que puso el video que nosotros tomamos es la idea de que estos influencers crean comunidades. Y sabemos cómo todas las redes sociales justamente fomentan esta idea de la creación de la comunidad. Eso sería lo que es para nosotros un influencer. ¿Qué voy a entender yo por influencia? Por disidencia, perdón, ¿qué voy a entender por disidencia? Y acá también tenemos otra terminología más específica. Acá traigo a una colega que quiero mucho y que yo estuve con ella, Diana Mafia. Diana Mafia, cuando habla de disidencia, lo distingue clásicamente de lo que podemos entender como diversidad. Diversidad, ¿qué sería? Todas aquellas subjetividades, identidades que no se encuentran cómodas con las etiquetas que se suelen poner y buscan otras etiquetas. Las disidencias, en cambio, se pelean mismo con la existencia de esas etiquetas. Son justamente identidades que se resisten a poder ser normalizadas, que se resisten a esa identificación, a esa asimilación y van a criticar la existencia misma de normas. Entonces, dentro del mundo de las disidencias podemos pensar en algunas variantes. Yo traigo estas acá, tenemos poquito tiempo, pero la idea es que podamos pensar qué otras disidencias con las que nosotros nos sentimos identificados, cercanos, o que quizás conocemos gente. Disidencias, por ejemplo, de aquella militancia por los cuerpos gordos, aquellas disidencias que tienen que ver con la edad, con aquellos nuevos públicos que, por ejemplo, no están reflejados en las acciones tradicionales de marketing o de comunicación. ¿Qué es lo que sucede con la población que vive con alguna discapacidad? ¿Quiénes son aquellos que no se encuentran cómodos ni quieren ser definidos en su identidad por sesgos o por categorías binarias, que es lo que sucede muchas veces en el campo de la sexualidad? Lo mismo que aquellos que plantean vínculos sexoafectivos distintos, aquellos que no quieren una relación monogámica, heteronormada, cis tradicional, y aquellos grupos que, desde otro costado, por ejemplo, cuestionan lo que sucede con el trato que tenemos con los animales, ¿no? Esta idea de enfrentar al especismo y denunciar la crueldad animal. ¿Qué comparten estas comunidades? Que las traigo solamente a modo de imagen. Comparten justamente que son disidencias, que son grupos de resistencia, de militancia, y que encuentran en las redes sociales una voz. Yo acá nombro algunas de las cuentas que yo en lo personal sigo. Para mí son mis influencers, son mis líderes de opinión, y en ocasiones es difícil poder distinguir la idea entre qué distingue a alguien que tiene problemas con o que se resiste a ser catalogado por el binarismo de hombre y mujer, con las personas que plantean nuevas maneras de vinculación sexoafectiva. ¿Qué es lo que sucede con aquellas personas que justamente tratan de reponer y atraer a la atención de la comunidad lo que sucede con la accesibilidad, con personas que viven con discapacidad? Eso muchas veces también se toca, ¿no?, con los problemas que podemos ver acerca de la discriminación que sufren los adultos mayores o personas que simplemente no cumplen con la norma. Si pensamos en todo esto, estos, digamos, son ejemplos de cómo hay personas dentro del mundo de la disidencia que encuentran en las redes sociales su forma de expresión. ¿Qué es lo que encuentran? Bueno, si retomamos lo que mencioné recién, hace un ratito, acerca de la caracterización de Darío Laufer de lo que es un influencer, podemos ver que justamente en las redes sociales estas personas justamente tienen para su comunidad, su opinión es tenida en cuenta. Son percibidos como pares genuinos. Dentro de la disidencia, en las redes sociales, justamente uno busca una identificación, busca que la gente que lleva adelante estos reclamos, que lleva adelante estos cuestionamientos, justamente estén vinculados con la temática que los aglutina. Y por último, crean comunidad. Todas estas cuentas son cuentas que
tienen su propio público, que crean justamente estos mismos lazos, estos diques de contención de personas que encuentran ahí una opción para la visibilidad. ¿Por qué digo entonces que en este marco de la cultura de la influencia, las disidencias encuentran en las redes sociales un campo de batalla? Principalmente porque, si bien siempre hubo comunidades, agrupamientos, levantamientos, movilizaciones, justamente el domingo pasado festejamos los 51 años de la marcha de Stonewall, en donde dos mujeres trans negras se enfrentaron a la policía, y hoy lo festejamos eso como, o lo recordamos como el Día del Orgullo. Si bien eso existía antes de las redes sociales, el marco de la cultura de la influencia lo que nos permite ahora es que justamente haya un reagrupamiento, una reunión y sobre todo una identificación con un alcance que es inédito y con una manera de crear consensos que hasta ahora era imposible. Para mí lo importante es entender que dentro de las redes sociales, a diferencia quizás de lo que sucede en el mundo real, disidencias y hegemonía, es decir, estas personas, estos grupos, estas comunidades que no se sienten cómodos con la norma y aquellos que sí, de golpe parecen estar igualados, parecen que pueden compartir este espacio. Y no solo eso, sino que cualquier propuesta de comunicación que no los tenga en cuenta, el titular de un diario, una campaña publicitaria, qué es lo que sucede con alguna comunicación política, si no tiene en cuenta estas disidencias, obviamente va a encontrar rápidamente una respuesta, va a encontrar una resistencia. La cultura de la influencia, entonces, es la chance para que esta voz disidente impacte en un montón de sitios y de ambientes que son tradicionales. La creación de comunidades es un refugio para estas comunidades que al ser marginalizadas son vulnerables y que le den visibilidad. No es un fenómeno que además las estructuras tradicionales puedan absorber rápidamente. De hecho, hemos visto muchas veces cómo las grandes marcas o marcas conocidas o empresas populares quisieron hacerse eco de esto o ingresarlos o tratar de tener un cuerpo gordo o tratar de mostrar una situación que les parecía que era similar a la de la diversidad y muchas veces fallan. Es decir, no son fácilmente aglutinables. ¿Esto significa que entonces que la disidencia tiene un mundo de maravilla dentro de las redes sociales? Obviamente que no. Me gustaría terminar justamente con cuáles son los retos que encontramos para las redes, para las disidencias dentro de las redes sociales. Por un lado, lo que llamamos la cultura de la cancelación, ¿no? O el fenómeno de la cancelación, un regreso del punitivismo que es bastante preocupante, y es que es lo que sucede cuando a alguien le encuentran, por ejemplo, un tuit de 2012 o una actitud en su ámbito privado, y que de golpe eso solo parece que genera hordas que quieren cancelarlo, que quieren eliminarlo, que por lo menos se radique su presencia en las redes sociales. Esto es un regreso del punitivismo que es preocupante y que hay que analizar. Por otro lado, las problemáticas que presentan las disidencias son más complejas de las que uno puede contar en un story o en un hashtag. Sin embargo, es importante que esa voz que no ha sido tradicionalmente escuchada y que además viene de mucho tiempo de haber sido marginalizada, tiene que encontrar en una primera instancia algo de eco y luego empezar a sofisticar cuáles son las preguntas. Y obviamente eso va a ser problemático. Por último, antes de terminar, dos retos más que me parecen importantes. Por un lado, ¿qué es lo que sucede cuando una problemática tiene una sola cara visible o distintas caras visibles? Y esa cara visible es un ser humano, es una mujer, es un hombre, es una persona de la disidencia que quizás comete algún error o que tiene un pasado con algún error. Entonces, ¿qué sucede cuando se identifica demasiado una lucha o una militancia con una sola persona? Y si esa persona se equivoca, parece que toda la lucha se cae. Es importante entender esa tensión y que luego, por la misma característica de la disidencia, les contaba, tomando este texto de Mafia, que lo que sucede con la disidencia es que se resiste a la asimilación, no siempre el diálogo es sencillo o es fácil de encarar. Por último, una buena pregunta y es, ok, ¿qué pasa con la militancia de redes? ¿Llega al mundo real? ¿Basta un hashtag? ¿Basta que yo me cambie el avatar por una imagen negra? ¿Basta que yo lo presente? Bueno, podemos pensar en esto. Hace 5 años, Marcela Ojeda, que es una periodista, publicó este tuit a partir de lo que sucedía con distintos casos de violencia de género. Muy poco después comenzó la primera marcha del Ni Una Menos. Ese movimiento que nace en la Argentina y que nace de alguna manera
que empieza a ser catalizado por un tuit, termina siendo un movimiento que es global, que justamente encuentra un clima propicio y que moviliza a la gente. Entonces, yo creo que si bien puede parecer que es demasiado benévolo pensar que con un tuit podemos lograr muchísimas cosas, yo creo que estamos en un ambiente, en un contexto particular en donde están dadas las condiciones para que esta militancia a través de redes encuentre un mayor eco. Muchas gracias.